autores inspirados, es decir, hombres, y hasta se cree que hay una mujer por lo menos que escribió algo, que escriben con palabras humanas, con los conceptos históricos, científicos, etcétera, de cada uno de su propio tiempo, pero con este concepto de inspiración, que es un concepto un poquito difícil de captar al principio, ¿no? O sea, no es que Dios le agarró la pluma a alguien y escribió por esa persona, ¿no? Pero de algún modo es como que Dios ha inspirado, el Espíritu Santo, ¿no? Ha inspirado a estos autores a escribir estas cosas. Que tienen, sobre todo el Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos, tiene como un tinte profético. Nosotros lo leemos, San Agustín decía, en el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo, y el Nuevo revela el Viejo. Es decir, es como que nosotros en el Antiguo Testamento descubrimos cosas que van a llegar a su plenitud en el Nuevo Testamento, que se van a completar. Eso es lo que quiere decir plenitud. Se van a terminar de entender, se van a, como que leyéndolas a la luz del Nuevo nos hacen como un clic. Bueno, entonces el Génesis, como les digo, es este pórtico. Vieron que las catedrales tienen esos pórticos importantes, muchas veces hasta tienen toda la historia de la salvación dibujada en el propio pórtico. Pero este capítulo 1 del Génesis, además de ser parte del pórtico, es la puerta, o es el picaporte, si quieren. Es decir, yo tengo que entrar a la Biblia por este capítulo, por lo que dice el capítulo, ¿no? Pero entro a la Biblia acá. Es como que esto me prepara de una forma, casi podríamos decir, formatea mi mente de un modo que me es absolutamente necesario para poder acceder al resto, entrar a la catedral, y ir por todas las capillitas y apreciarlas y entender lo que me quieren decir. Y esto, o sea, esta puerta de entrada es como es clave, ¿entienden? O sea, yo no puedo entrar si no acciono el picaporte y me meto adentro de la catedral. O sea, tengo que pasar por el Génesis, por este primer capítulo del Génesis, para poder entender la Biblia. Porque el sustrato, o sea, lo que dice este capítulo, es como el humus de donde va a crecer todo. Entonces, esto lo digo porque es muy importante captar esto. No es solamente una cosa aislada en la Biblia, sino que esto después va a nutrir. Es como que la tradición bíblica echa sus raíces en el capítulo 1 del Génesis. Los capítulos están puestos al azar, no, pero digamos, están los autores sagrados, ¿no? Como los llamamos, ellos no pusieron capítulo 1, versículo 1, ¿no? Sino que eso es una cosa que ocurrió en el medioevo. Sobre todo la Biblia hebrea se escribía en unos rollos, no sé si se acuerdan alguna vez de haber escuchado en el Evangelio que Jesús fue a la sinagoga y le dieron el rollo del profeta Isaías. Bueno, literalmente eran rollos, donde se escribía, donde estaba escrita la escritura, y no tenían ni siquiera signos de puntuación, o sea que era todo un gran, como un gran jeroglífico, ¿no? Además con las letras hebreas que son especialmente distintas para nosotros que estamos acostumbrados a otro alfabeto, ¿no? Así que lo de capítulo, versículo, etcétera, bueno, los capítulos se pusieron en la Edad Media y un poquito antes, y después en la Edad Media un señor que iba en diligencia desde París a Lyon, en toda la noche se dedicó a poner los versículos. O sea que imagínense que cuando uno dice
tal capítulo, no necesariamente es que ahí empieza una unidad de sentido específicamente entendida, ¿no? De hecho, todo esto lo estoy diciendo porque nuestro estudio, nuestro capítulo, en realidad termina en el 4.º versículo del capítulo 2, porque ahí es donde termina esta unidad de sentido que llamamos Génesis 1. Así que bueno, esa es un poco la historia así más formal, ¿no? Después, a mí me parece importante como desarrollar lo que yo llamo un oído litúrgico. Por lo menos, yo no conozco así de dónde vienen, de dónde vienen ustedes, ¿no? Pero digamos, para los católicos, la Biblia no solamente es leída, sino que es proclamada, O sea, nosotros la leemos en nuestra liturgia, y eso es muy clave. Y cómo está planeada la liturgia, de algún modo nos tiene que ir indicando qué cosas dentro de esta orquesta o dentro de esta catedral, qué textos son como más importantes. ¿Y cómo los identificamos? Bueno, son los textos que la Iglesia elige para determinadas ocasiones importantes dentro de sus fiestas, dentro de su liturgia, o que se rezan en la liturgia de las horas. Bueno, hay como varios mecanismos, ¿no? Pero bueno, este capítulo 1 del Génesis es como la gran estrella, O sea, como si estuviéramos en Broadway a ver y viéramos el actor principal. ¿Por qué? Porque este capítulo se lee en la fiesta más importante que tenemos los católicos, que es la Vigilia Pascual. O sea, el Sábado Santo por la noche nosotros leemos 7 lecturas del Antiguo Testamento y unas cuantas también del Nuevo Testamento, pero esta lectura es la primera que se lee. O sea, ya ahí nos dice, bueno, si en la fiesta más importante esta lectura tiene este carácter tan clave, bueno, mi oído litúrgico me dice, bueno, acá yo tengo que prestar mucha atención, esto es algo importante. O sea, la Iglesia considera que este texto tiene algo muy importante para decirme. Bueno, con esto, con todas estas observaciones, lo que les quiero decir es que este texto es muy importante. O sea, oído litúrgico, orden dentro de la misma Biblia, el picaporte, la puerta, bueno, todas estas analogías para expresar. Y después, la otra cosa que tiene este capítulo, y en general toda la Biblia, pero estos primeros capítulos de Génesis, me gusta usar una frase que una vez leí en un libro de Peter Kreeft, ¿no? Que decía, hablando de otra cosa, decía que tal texto es un clásico. ¿Y cómo lo definía? Dice, un clásico es como una vaca, da leche fresca todas las mañanas. Es decir, cada vez que uno lo lee puede como extraer algo nuevo. Es como inagotable. Yo les digo, vengo hace años con esto y siempre descubro algo nuevo, a pesar de que lo he leído 1500 veces, ¿no? Siempre alguien tiene algo nuevo para decir de él. Así que es como un texto inagotable, un clásico, esto llamamos una obra. Bueno, ustedes ahí tienen el texto y por supuesto es una traducción. Ustedes saben que esto forma parte de la Biblia hebrea, o sea que esto está escrito en hebreo y nosotros lo que tenemos son traducciones. Como se sabe, como dice el dicho, traductores y traditores, siempre hay alguna cosa que nos gustaría que fuera dicho de otra manera, o sea, los biblistas que se dedican al tema al lenguaje original, bueno, siempre están haciendo como correcciones, investigando. Así que, lo que nosotros tenemos acá en la mano es una traducción que yo elegí, hay muchas en castellano, por supuesto,
Y elegí, bueno, la que se usa en nuestra liturgia, la liturgia católica, que es lo que se llama la Biblia del Pueblo de Dios. Es una traducción argentina. Usa el ustedes, usted, no el vosotros. Pero, digamos, no es que sea la única, la increíble, nada. Con esto les quiero decir que puede haber otras traducciones muy buenas. Yo simplemente elegí esta porque es algo como a la que por ahí estamos como más acostumbrados, ¿no? Bueno, y entonces lo que voy a hacer es simplemente ir leyendo y explicando qué es lo que el verdadero sentido de la escritura es lo que se llama el sentido literal. Pero esto trae como muchas confusiones. ¿Qué se entiende por sentido literal? Por ejemplo, yo tomo un salmo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Salmo 120 que tengo acá, ¿no? Dice, ¿qué te dará y qué te añadirá lengua tramposa, flechas de guerrero afiladas con brasas de retamo? O sea, el autor, o sea, yo tengo que interpretar esto literalmente, que la lengua es una flecha de guerrero afilada con brasas de retama. No, o sea, es una metáfora, ¿no? O sea, y el autor lo que quiso es que yo esto lo lea como una metáfora, ¿entienden? O sea, el sentido literal en la Biblia es qué es lo que el autor estaba pensando y quiso transmitir. O sea, no es que es literalmente esa palabra, sino qué es lo que él quiso transmitir por medio de esta metáfora. ¿Qué era lo que quiso transmitir? Y que la lengua es engañosa, y que a veces decimos cosas que hieren a los demás, como una flecha, ¿entienden? Bueno, eso es una metáfora. Bueno, entonces, ese es el sentido con el cual vamos o sea, lo que nosotros vamos a tratar de descubrir era qué quiso transmitir el autor inspirado con este texto que tanto ha dado que hablar. Yo no me voy a referir mucho a los problemas, pero todos conocemos que si Darwin, que si la evolución, que si no la evolución. Bueno, lo primero que les digo es que esto no tiene ninguna intención en la mente del autor de ser un texto científico, a pesar de que tanto la Iglesia católica como la protestante lo han intentado usar como texto científico. Cuando digo la Iglesia, algunos representantes, o sea, nunca ha habido una voz oficial, ¿no? Pero, o sea, se lo ha usado para manipular muchas de estas y intervenir mucho en estas controversias. Pero nosotros yo por lo menos no me voy a meter en esto, simplemente voy a tratar de ver cuál es el sentido que tenía para el autor inspirado, cómo lo escribió, y el sentido con el cual los mismos hebreos lo leyeron en su fe, ¿no? y que de algún modo eso ha sido transmitido hacia nosotros. Así que con estas salvedades vamos a leer un poquito y vamos a ir explicando. Bueno. Dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. En la Biblia hebrea los libros no tienen títulos como tienen en las Biblias cristianas, inclusive en la Biblia griega. Voy a hacer un paréntesis simplemente para que cuando digo Biblia hebrea, Biblia griega, entiendan a qué me refiero. La Biblia, como ya les dije, el Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo. A raíz de que toda la cuenca del Mediterráneo es conquistada en el año 300 a.C. por Alejandro Magno, el griego se convierte en la lengua franca. Es como ahora sería el inglés. Yo voy a cualquier país del mundo y si chapuseo un poquito el inglés, generalmente logro que me entiendan. Bueno, el griego, a través de esta conquista, pasa a ser la lengua franca de toda esta gigantesca conquista, que después se va a transformar en el Imperio Romano, etc.
todos sabemos, pero el griego va a permanecer. Y entonces, como los judíos, ahora ya sí podemos hablar de judíos, la palabra judío se puede realmente hablar a partir del año 500 más o menos antes de Cristo. Propiamente son judíos porque venían de Judea, era una de las 12 tribus de Israel, la única que va a quedar en pie después de tantas conquistas. Bueno, los judíos se han dispersado por razones históricas, etcétera, a lo largo de toda esta cuenca del Mediterráneo y han perdido contacto con su lengua madre, que es el hebreo. Después van a hablar arameo, etcétera, pero muchos solamente van a hablar griego. Entonces, en el siglo II se emprende una tarea de traducción de los mismos hebreos, pasando su Biblia al griego. La Biblia hebrea a la Biblia al griego. Y eso va a dar lugar a una traducción que se llama los 70. Porque la leyenda decía que 70 sabios habían traducido exactamente lo mismo, bueno, entonces que estaba muy bien hecha la traducción. Pero bueno, la cuestión es que se llama con números romanos la Biblia de los 70. Esta es la que se llama Biblia griega. Cuando los griegos traducen la Biblia, le ponen nombres a los libros como buena mentalidad griega. Quiero entrar en el concepto, en la esencia. Entonces, cuando leen el Génesis, dicen, bueno, esto trata de los orígenes. Entonces le pongo Génesis, que quiere decir origen. Después el siguiente libro es la marcha del pueblo hebreo por el desierto, el Éxodo. Bueno, entonces se llama el libro del Éxodo. En la Biblia hebrea, en cambio, los libros se llaman con las primeras palabras. ¿Vieron? No sé si alguna vez vieron algún documento de la iglesia que también usa exactamente este modo de nombrarlo. Por ejemplo, Rerum Novarum, la famosa encíclica de León XIII sobre la cuestión social, las cosas nuevas. Rerum Novarum, así empieza. Las cosas nuevas, bueno, entonces se llama Rerum Novarum. Dios es amor, en la encíclica de Benedicto empieza así, Dios es amor. Entonces se pone eso. Bueno, la misma esquemita usaban los hebreos para sus libros. Entonces, este libro se llama, en hebreo, se dice Bereshit Bara. Y acá, ¿qué quiere decir esto? En el principio creó. O sea, cuando ellos a este libro lo llaman Bereshit Bara, o el Bereshit. Bueno, y entonces acá tenemos la primera cosa para decir, que es esto de, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y usa esta palabra hebrea, que yo se la voy a escribir con caracteres para que lo podamos entender. Bara, es lo que nosotros traducimos como crear. Al principio creó Dios, crear. Bueno. En la Biblia hebrea, no la Biblia, el único que bara es Dios. Este verbo solamente se aplica para Dios. Es el único. Nosotros hablamos que muchas veces gente crea cosas. Tal artista creó tal pintura. O sea, la palabra creó, creativo, creador, etcétera, la usamos analógicamente de personas. La Biblia no, la Biblia solamente tiene este verbo para Dios. Y la idea de creación, que es la dominante obviamente de este libro, es absolutamente novedosa. O sea, los pueblos circundantes no tenían para nada esta idea de creación. ¿En qué sentido? En una acción exclusiva de Dios. Tan es así que cuando la Biblia hebrea se pasa a la Biblia de los 70, la Biblia de los 70, que usaba el griego, no sé si ustedes saben algo de lenguas antiguas, pero el griego es como una especie de navaja, o sea, es una lengua que puede expresar todos los matices
de lo que nosotros queremos decir. O sea, es una lengua riquísima, compleja, etc. El hebreo es una lengua mucho más primitiva, dura, etc. No tiene casi conceptos. Sin embargo, el griego carece de palabra para decir creó. O sea, no tiene una palabra equivalente. Entonces va a decir el día que Dios hizo el cielo y la tierra. Va a usar la palabra hacer. No tiene la palabra crear, porque no tiene la idea de creación. El griego no tiene la idea de creación. Aristóteles, Platón, los presocráticos, los genios de la filosofía, nunca habían llegado a la idea de creación. Entonces, su lengua carece de esa palabra. ¿Vieron que dicen, por ejemplo, que los esquimales tienen más de 50 palabras para expresar el color blanco? Porque toda su tierra, todo es blanco. Nosotros tenemos blanco, blanco tiza, blanco, no sé, 2 o 3 blancos. Bueno, ellos tienen miles de palabras para expresar el blanco, porque es una idea clave en su lengua. Lo que vemos es eso, o sea, no hay una palabra equivalente. Después, bueno, esto va a tener toda una evolución y se llega, a través de esto se llega a la idea de creación. Y después, entonces, único sujeto que vará en toda la Biblia es Dios. Y va a decir, y el texto dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y esto de el cielo y la tierra es, desde el punto de vista literario, es lo que llamamos un merismo. ¿Qué quiere decir un merismo? Que con esta frasecita dice todo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, en el principio Dios creó todo. Y esto es como una clave, esto que yo les digo de la Biblia, ¿no? O sea, que ahora es como que podemos entrar en esto de la idea de creación. Acá, en este primer capítulo, no se está hablando para nada de creación de la nada. Esto va a ser algo posterior, bastante posterior al momento en que esto está escrito. Pero de alguna forma esto está como en germen acá adentro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está diciendo? Que con esta simple frase, y que después la va a desarrollar en todo este capítulo, lo que el autor está queriendo decir es que Dios es distinto de todo. O sea, Dios es Dios y todo lo demás es criatura. Todo lo demás es creado. ¿Ven? En el principio Dios creó absolutamente, o sea, todo lo que hay es creado. Eso es lo que quiere decir. Y Dios es distinto de la criatura. Dios es distinto de su creación. Nada de lo creado es Dios. Eso es como el corolario de esto. Ahora vamos a introducir eso un poquito. Entonces, esto es como, esta primera declaración nos tiene que hacer pensar en esto. O sea, Dios es distinto de su creación. Nada de lo creado es Dios. Nada de lo creado es divino. Nosotros estamos muy acostumbrados a todo tipo de aseveraciones que dicen, no, hay algo divino en vos. Hay como, Dios, sos un pequeño Dios. ¿Sí? Bueno, la Biblia de entrada nos dice no, nada que ver. O sea, desde la concepción bíblica, la criatura es criatura y Dios es Dios. Y nada de lo creado es divino. ¿Sí? Este es el borrador, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y entonces, después de esta aseveración así tan imponente, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, nos va a contar, ahora va a usar como un ropaje mítico, como una especie de cuento. Nosotros muchas veces asociamos el mito con algo que no es verdadero, pero en realidad es
el mito nos quiere contar una realidad tan profunda que no la puede expresar de algún modo conceptual. Entonces elige como una especie de cuento. Pero no es que esto es un cuento chino, por decir algo. No, lo que está expresando es una realidad muy profunda. Y vamos a ver que la forma que elige el autor sagrado es una forma muy compleja, muy pensada, muy elaborada, para darnos un montón de ideas que nosotros, como estamos a 2000 años, no, mucho más, 3000 años o 3500 años de cuando fue escrito, hemos perdido las conexiones que para los lectores primitivos o los que lo escuchaban primitivamente eran de algún modo muy conocidas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, los hermanos sean unidos, ¿en qué piensan? En el Martín Fierro. Muy bien. El sabor del encuentro. Ingleses. Bueno, ahora supónganse que ustedes no son argentinos. Yo les digo, los hermanos sean unidos. Ustedes saben español. Nunca vinieron a la Argentina, nunca leyeron el Martín Fierro. Bueno, los hermanos sean unidos sí entienden qué quiere decir, pero en realidad no evocan todo lo que significa el Martín Fierro. No tienen ese caminito, no están pensando. Si yo digo el sabor del encuentro, sí, entiendo las palabras, pero me estoy imaginando la propaganda, la gente bailando. No, porque no puedo evocar. Bueno, entonces nosotros hemos perdido las conexiones que tenían los hebreos. Entonces, esta humilde clase busca de algún modo recrearles y recobrar esas conexiones. Bueno, en la forma semítica por excelencia de expresarse es siempre como un cuento. Fíjense, por ejemplo, Jesús cuando elige decir cosas muy importantes que usa las parábolas. Usa como una especie de cuento para... Pero eso no quiere decir que lo que está diciendo no es verdad. ¿Captan lo que quiero decir con esto? Entonces, lo del mito puede ser engañoso, pero vamos a decir que es un lenguaje mítico. Está escrito en un lenguaje mítico. Bueno. Entonces dice así. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dice que la tierra era algo informe y vacío. En hebreo, estas dos palabritas son como una especie de jueguito de palabras. Se dice tohu u abohu. Es algo onomatopéyico. Y nosotros lo traducimos como informe y vacío. Entonces dice, la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Dijo Dios que haya luz. En estas pequeñas tres primeras oraciones, los padres de la iglesia vieron acá ya prefigurada la Trinidad. ¿En qué cosa la vieron? Bueno, evidentemente ustedes saben que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vieron acá? Bueno, evidentemente, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, vieron a Dios Padre. El Espíritu que se cernía sobre las aguas, vieron a Dios Espíritu Santo. ¿Y dónde vieron al Hijo? ¿Se imaginan? ¿Puede ser? Dijo Dios. La luz. Bueno, sí, pero no. En esto de dijo, nosotros la segunda persona de la Trinidad, por el Evangelio de Juan, lo llamamos el Logos, la palabra. Y vamos a ver que toda la creación, acá ya nos damos cuenta que acá no
no hay ningún deseo de hacer nada científico. Toda la creación se hace en este texto por la palabra. Dios habla. Dios habla y las cosas se crean. Al hablar, crea. Entonces, es como que toda la creación es obra del logos, de esta palabra. ¿Entienden? Entonces, acá tenemos al Hijo. Entonces, tenemos la presencia de toda la Trinidad en esta obra creadora. Bueno. Bueno, Trinidad, Dios. Entonces, vamos a... Pero esto ya es algo, digamos, esto es aplicando esta norma, de esta cosa que decía San Agustín, ¿no? El Nuevo Testamento se esconde en el Viejo. Entonces, yo acá descubro que en este texto tan antiguo, donde jamás nadie había pensado en la Trinidad, en realidad está escondida la Trinidad. ¿Ven esto? ¿Cómo se aplica lo de Agustín? Pero bueno, vamos a pensar qué pensaban los hebreos, qué pensó el autor hebreo. Entonces, cuando yo les diga, van a decir, pero parece como medio obvio, ¿no? O sea, acá tenemos un problema, ¿no? Acá dice que la tierra, que todo era informe y vacío. Entonces, este relato de la creación, lo que va a hacer es resolver estos dos problemas. El problema de la no forma, y del vacío. Entonces vamos a hacer, me van a disculpar porque se van a dar cuenta inmediatamente que carezco de toda virtud artística. Pero a mí me gusta igual hacer este. Entonces, bueno, esto tendría que ser partes iguales. Ya ahí empezamos. Bueno, entonces, nosotros todos sabemos que, según este esquema, la creación fue hecha en 7 días. ¿No? ¿Alguna vez se preguntaron por qué 7? Digamos, si Dios es todopoderoso, etc., ¿podría haber hecho el mundo en un segundo? Sí. ¿Lo podría haber hecho en 5.000 millones de años? Sí. ¿Por qué la Biblia, de vuelta, sin ninguna pretensión de... ¿Qué significa desde el punto de vista de la revelación esto de los 7 días? Bueno, ustedes guárdense la preguntita y la vamos a tratar de ir contestando. Pero todo acá, todo, absolutamente todo está pensado, todo tiene un sentido y un significado. Entonces, acá tenemos el problema de que esto era informe, ¿se acuerdan? Vamos a poner acá informe. Y esto y el vacío. Entonces vamos a ver que acá se va a proceder a resolver este problema. Entonces, le pido a alguno, que vayamos alternando, que digan, que expliquen, a ver, que vayan leyendo en el libro, en el papelito, qué pasó cada día. Por ejemplo, alguien que lea lo que pasó el primer día. A ver. Era que me cuento. Cuento el primer día. Entonces dijo Dios. Que exista la luz. Sí, dale. Sí. Y la luz existió. Sí. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Bueno, perfecto. Primer día. ¿Qué es lo que hace Dios? A través de la palabra, crea la luz y separa
la luz de las tinieblas. Llama a la luz día y a la noche, a las tinieblas las llama noche. Entonces, acá podríamos decir que lo que está, ¿qué es lo que hace al introducir la noche y el día? El tema del tiempo, ¿no? O sea, Dios es como que acá crea el tiempo. No hay nada antes, desde el punto de vista metafísico, el tiempo es creación, o sea, no hay un tiempo antes de la creación. Es como que el tiempo empieza a existir en la creación. Entonces, en el primer día, Dios separa la luz de las tinieblas y vamos a ver que todo el tiempo va a repetir que todo lo que va haciendo es bueno. En hebreo se dice todo. Todo es todo. Bueno, segundo día. A ver, otro. Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas, y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana, y este fue el segundo día. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Acá está como dividiendo, ¿no? Dice las aguas de arriba de las aguas de abajo. Esta es la concepción hebrea de cómo le llamaban aguas de arriba, porque de arriba llueve, O sea, el firmamento y las aguas. Entonces, lo que crea acá, de algún modo, es el espacio. O sea, ven, acá va resolviendo, le va dando forma, esto es lo que está relatado acá, a este mundo que era informe y vacío. Y entonces, así tenemos el segundo día. Dale, alguien que lea el tercero. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. O sea, perdón, sí. Y esto fue una tarde, ¿no? Una tarde y una mañana. El día hebreo siempre empieza a la tarde, con la salida de la primera estrella. Ahí empieza el día. Bueno, entonces acá tenemos como, o sea, acá no puede vivir nadie. Entonces acá de algún modo tenemos como podríamos llamar el hábitat. Acá va a poder empezar a vivir y, si no me equivoco, habla de que había plantas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y esto, para la mentalidad hebrea, las plantas no eran vivientes, porque para el hebreo el viviente es el que respira. De hecho, la palabra viviente en hebreo se usa, es el equivalente a decir garganta, nefesh. El que tiene nefesh vive, el que... ¿Vieron? Cuando alguien se muere, antes decía acercarle un espejito. Si no empaña el espejito, no tiene aire, está muerto. Bueno, es como esta misma concepción, ¿no? Bueno, entonces, acá hemos resuelto el problema de la no forma. Y ahora vamos a ver que el autor lo que hace es, va a resolver el problema del vacío. Va a llenar cada uno de estos días con lo que le corresponde. A ver, el día cuarto. Alguien que lo lea. Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo que dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas. Lo puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, para separarlo de las tinieblas, y Dios vio que esto era bueno. Y allí hubo una tarde y una mañana, este fue el cuarto día. ¿Ven? Que acá, o sea, tenía el día y la noche separados, y acá llenó el día con el sol y la noche con la luna y las estrellas. Hay algo que se nos escapa
que es muy importante en este texto, y es que, fíjense que el autor lo llama lámparas. Acá dice, Dios hizo dos grandes astros, dice la traducción, pero la correcta traducción, nuevamente acá vamos a ver, van a ver que en muchas traducciones se usa la palabra lámpara. ¿Por qué es esto? Porque ¿se acuerdan que yo les dije? Dios creó todo es distinto de Dios, nada de lo creado es divino, o sea, Dios es distinto de la criatura, todo esto que hablamos. Bueno, ¿qué pasaba? Los pueblos que circundan al pueblo hebreo, como todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos de la antigüedad, divinizaban al sol, a la luna y a las estrellas. O sea, eso está en todas las culturas antiguas, se toma al sol, a la luna y a las estrellas como dioses. Y, por supuesto, todos los pueblos que rodeaban al pueblo hebreo no eran ninguna excepción. Entonces, fíjense lo que hace el autor. Los llama lámparas, o sea, es como que le dijera, eso que ustedes adoran como dioses son unas lamparitas, o sea, son nada, son criaturas, absolutamente criaturas, ¿ven? Entonces, hasta tiene el cuidado de no hablar del sol, de la luna y de las estrellas. Habla en algunas traducciones dice el lucero grande, bueno, porque evita absolutamente llamar sol al sol, ¿entienden? Porque no quiere, o sea, lo que quiere señalar es que todo es creado, incluido esto, que era como el núcleo de, por ejemplo, los babilónicos, tenían el dios Marduk, que era el dios de Babilonia, era el dios sol. Bueno, y como eso, en todas las culturas podemos encontrar cómo llamaban al sol y a la luna y los adoraban. ¿Se acuerdan los famosos, por ejemplo, los aztecas, que adoraban al sol como dios, y entonces, como veían que el sol se ponía, para que volviera a salir el sol había que hacer un sacrificio humano, para recrear con ese color rojo, y entonces el sol volvía a salir. Bueno, entonces, acá es como que para la gente que lo está escuchando, o sea, nosotros leemos lámparas, astros, pero no nos dice nada. ¿Ven? Esto de recrear las conexiones es captar que esta es la intención profunda del autor, es decir, es como desdivinizar absolutamente todas las cosas de la creación. Dale, a ver, quinto día, ¿quién lo lee? Dios dijo que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, la diversa clase de seres vivientes que llenen las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de animales marinos. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así de la tarde y de la mañana de este continuo día. Bueno, entonces ven, ¿se acuerdan que acá teníamos el cielo, el firmamento y el agua? ¿Ven? Y acá lo que hace es llenar el agua de peces y el cielo de pájaros. ¿Ven cómo es? Y va resolviendo el problema este del vacío. Este es una ballena. Los grandes monstruos marinos. Bueno, y acá ya estamos hablando de vivientes. Entonces les va a dar como un mandato, que después se va a repetir, que es el de multiplíquense. O sea, y esto está relacionado con, vamos a ver, con la bendición. Obviamente solamente se bendice a los vivientes. Bueno, en este sentido debe multiplicarse, ¿no? Ahora nos falta el sexto día. Alguien que lo lea. Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes
de toda especie, y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó el hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el sexto día. Bueno, entonces llegamos a este sexto día. Lo primero que hace Dios, ¿ven? O sea, acá de vuelta va a llenar el hábitat, va a resolver el problema del vacío, entonces va a crear los animales y las fieras, los reptiles, etc. Y después es como que el texto hace una pausa. ¿Y cómo nos damos cuenta que hace una pausa? Porque fíjense que, como yo les digo, el texto hebreo no tenía ni siquiera signos de puntuación. Pero ¿qué es lo que elige una forma literaria el autor que termina siendo como una especie de versito? Y ese versito, que alude a la creación del hombre y la mujer, va a usar repetidamente el término vará. Es como que acá se va, como que la acción creadora de Dios, esto que hablamos, que solamente Dios vará, como que se concentra, se hiperconcentra en la creación del hombre y la mujer. Y entonces, fíjense cómo dice. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, según nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, los fieras de la tierra, todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Fíjense, Dios creó al hombre, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. ¿Ven? Que esta triple repetición del término vará, ¿no? Esta como hiperconcentración. Hay un principio filosófico que dice: lo último en el orden de la ejecución es lo primero en el orden de la intención. Es decir, supónganse que ustedes son alumnos de una universidad y le dicen tienen que escribir un ensayo sobre algún tema. Entonces, inmediatamente, ustedes, ¿qué es lo normal? Es decir, bueno, yo voy a escribir un ensayo acerca de el origen del planeta Tierra. Entonces, mi intención es escribir un ensayo sobre el origen del planeta Tierra. Y después, todo lo que yo hago, todos los pasos que llevo a cabo, están ordenados a poder escribir un ensayo sobre el origen del planeta Tierra. Voy a la biblioteca, escribo en la computadora, le pregunto al profesor, digamos, todos esos pasos que yo hago, que son pasos necesarios
están ordenados a esta intención original que yo tengo, que es poder escribir un ensayo sobre el origen del planeta Tierra. Entonces, todo lo que este axioma, ¿no?, de que lo último en el orden de la ejecución es lo primero en el orden de la intención, es eso. O sea, lo último que yo voy a hacer es finalmente escribir el ensayo, pero todos los pasos que di antes están supeditados, están ordenados a esta que era mi intención original. Lo mismo, si voy a hacer una torta de chocolate, esa es mi intención, y bueno, tengo que ir, comprar los ingredientes, mezclar, ¿no? Entonces lo último que yo voy a hacer es lograr mezclar las cosas por no, y obtengo la torta. Bueno, acá aplicamos el mismo principio, o sea, lo último que Dios hace en este orden de días es la creación del hombre y la mujer. Es decir, y acá ya vemos como que todo está ordenado a la creación del hombre y la mujer. Es como que todo es para el hombre. Esto lo expresa muy bien un salmo, que es el Salmo 8. Todos los salmos, o sea, toda la Biblia está traspasada, digamos, por esta idea de la creación. Pero los salmos son un lugar privilegiado, donde esto está muy bien expresado, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Es como que el hombre se asombra de que Dios ha hecho todo para el hombre. Dice: al ver el cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándola de gloria y esplendor. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos juntos, y aún las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar, que surcan las sendas de las aguas. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es decir, el hombre se asombra de que todo ha sido hecho para el hombre, ¿no? Y le pregunta a Dios: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, entonces todo es como que la intención de Dios es poner todo a disposición del hombre. Y a su vez va a decir que, pero va a ser una declaración importante, va a decir, fíjense, acá de vuelta, ¿no? Los padres de la iglesia veían la Trinidad. En esto hagamos, ¿eh? Ahora es como que hasta ahora Dios decía, y ahora es como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como que el hombre es imagen y semejanza de la Trinidad. Y entonces, bueno, va a hablar esto, ¿no? De la imagen y la semejanza. ¿Qué es esto? Evidentemente acá estamos en presencia de, simplemente leyendo el relato, supónganse que fuéramos extraterrestres, no supiéramos ni qué es un hombre, somos de otro lado, decimos, bueno, acá hay algo especial, porque es como que Dios dice que va a hacer a este ser a su imagen y semejanza. Es como que hay un cuidado especial. Entonces, ¿en qué consiste esto de la imagen y semejanza? Y después va a decir, a su vez dice, que los creó varón y mujer. O sea que esta imagen y semejanza ya está plasmada no en uno aislado, no en el varón solo, no en la mujer sola, sino está plasmada en el varón y la mujer. Entonces acá voy a hacer como voy a borrar todo esto. Vale, esto ya. Acá, en este relato, vamos a ver que hay dos principios.
La primera es esto que va, o sea, en esto del varón y la mujer. Vamos a decir que este texto, y en realidad como toda la Biblia, tiene una orientación nupcial. Ahora voy a explicar. Y después vamos a ver que tiene otra orientación que está. ¿Qué quiere decir? O sea, nupcial quiere decir lo pertinente, digamos, al matrimonio, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Por qué decimos que es el varón y la mujer lo que es imagen de Dios? Porque así como ¿qué es la Trinidad? Aunque no nos metamos en las oscurísimas y profundas aguas del misterio trinitario, básicamente lo que podemos entender es que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un misterio de amor, de comunidad. El Padre engendra al Hijo, y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Esa sería como así como una primera idea. Y fíjense que el matrimonio es imagen de esa comunidad de amor de la Trinidad. ¿En qué sentido? En que son dos que se aman, el varón y la mujer se aman y engendran un tercero. O sea, el matrimonio es una comunidad de amor, en el cual los esposos, supuestamente por lo menos, se aman y engendran un tercero. Dos que se aman y engendran un tercero. Pero lo importante de esto es como que el matrimonio, cuando nosotros decimos que el matrimonio es imagen y semejanza de Dios, lo que estamos diciendo es que el matrimonio refleja, es como el sacramento, esa sería la palabra más técnica, el sacramento visible de una realidad invisible. Es como que Dios quiso poner en la creación una imagen suya. ¿Y qué eligió para esa comunidad de amor? Eligió el matrimonio. Entonces, toda la creación tiene esta orientación nupcial. Ahora me parece que lo voy a explicar un poquito más y lo van a entender. Pero un poquito captan lo que les quiero decir o no. O sea, la Dios Trinidad, comunidad de amor, dice, yo voy a plasmar en la creación mi imagen. ¿Y qué elijo para eso? El hombre y la mujer, pero aislados no, en un matrimonio, una comunidad de amor. Hasta acá veníamos día tras día, tras día, tras día, pero en realidad nos falta el séptimo día. A ver, ¿quién puede leer qué pasa el séptimo día? Eran 10 minutos. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Bueno, muy bien. Entonces, vemos que en este día no pasa nada. Dice, cesó Dios de toda la obra creadora y lo bendijo a este día. Como se usa también la imagen esta de Dios descansó de toda la creación. Entonces acá entramos en el misterio de alguna forma de este séptimo día. Así como hablamos de que lo último en el orden de la intención, de la ejecución, era lo primero en el orden de la intención, en realidad todo, el último, es el séptimo día. Es decir, el hombre y la mujer es la última cosa creada, los últimos seres en ser creados. Pero hay como otro día por encima de esto, ¿no? Que que es este día que los hebreos van a llamar el Shabbat.
el sábado. Este es el sábado, el famoso sábado de la creación. ¿Y qué es? Entonces, acá vemos que hay así como otro principio, esto de que hablamos de la orientación nupcial, hay una orientación litúrgica de toda la creación. Y los dos, vamos a ver que están relacionados. ¿Por qué? ¿Qué significa el sábado? El sábado es el día en el cual que Dios como separa de todo de todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida, para que entremos en comunión con Él. La palabra que señala el momento en el cual nosotros entramos en comunión con Dios es liturgia. O sea, nosotros en la liturgia es como el tiempo y el espacio sagrado en el cual nosotros entramos en comunión con Dios. Entonces vemos que toda la creación tiene como, y en realidad el hombre y la mujer sobre todo, tienen como la intención de Dios es que en este día el hombre y la mujer entren en comunión con Él. O sea que en realidad toda la creación está pensada para que el hombre y la mujer entren en comunión con Dios. Y acá podemos empezar a develar un poquito el misterio de por qué 7 días. ¿Por qué esto pasa en el 7º día, etc. Bueno, y acá tenemos que traer a qué es lo que está haciendo el autor sagrado, inspirado por Dios, con esto de los 7 días. ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, el concepto clave para entender la Escritura es el concepto de alianza. Fíjense que nosotros la Biblia la dividimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero esa palabra testamento es una traducción latina de la palabra hebrea, que es berit, que nosotros traducimos por alianza. De hecho, hay muchas Biblias que en vez de hablar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hablan de la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. ¿Qué es esto de la alianza? O sea, cuando yo digo que la Biblia está dividida en Antigua Alianza y Nueva Alianza, evidentemente tiene que ser un concepto clave, porque si yo lo uso para dividir la Escritura y para decir cómo está ordenada, bueno, tiene que ser clave. La alianza era una forma jurídica que estos pueblos tenían cuando querían establecer relaciones, ya sea entre las propias personas o directamente de pueblo a pueblo. ¿Y qué era lo que hacía una alianza? Una alianza establece una relación de parentesco. Yo a través de la alianza me convierto en pariente de alguien sin haberlo sido previamente, a través de un juramento. La forma más obvia para nosotros es el matrimonio. En el matrimonio, ¿no? 2 personas, Juana Pérez y José Rodríguez, que previamente no son parientes, van a una iglesia y adelante un sacerdote o lo que sea, se juran, hacen un juramento, y cuando salen, te prometo serte fiel en la prosperidad como en la universidad, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe. Cuando salen, la señora Juana Pérez ahora es la señora de José Rodríguez, o sea, hasta tiene otro apellido. Bueno, entonces establecieron una alianza entre ellos a través de un juramento. Otro ejemplo típico es la adopción. Yo adopto un hijo y ahora, bueno, todo un esquema legal, pero antes simplemente iba al viejo de la tribu y le decía, juro que este es mi hijo, listo, ahora es mi hijo, se acabó el tema. Bueno, la palabra hebrea para decir juramento es la misma que para decir 7. Es la palabra Sheva. Sheva es 7 y es jurar.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en las, digamos, qué es lo que trata de explicarnos el autor sagrado a través de este relato expresado en lenguaje mítico, todos estos caminos? Que Dios hace una alianza con nosotros. ¿Y qué quiere decir que Dios hace una alianza con nosotros? Que el propósito de Dios es que nosotros pasemos a ser de su familia. Esto que nosotros llamamos tan alegremente, somos todos hijos de Dios. En realidad es, podríamos desear que somos hijos de Dios, pero digamos, mi hijo es de mi misma naturaleza, es un ser humano como yo. ¿Yo soy de la naturaleza divina? No. O sea, ya el relato me lo dejó bien claro, que yo no soy Dios ni tengo nada divino. Pero, ¿qué pasa? Que a través, es como que Dios se hace un 7. Este es el sentido de por qué el relato está expresado en 7 días. Porque es como que Dios jura, hace una alianza y me convierte en su hijo. ¿Sí? Entonces, lo que está queriendo decir este relato, está queriendo como mostrar esta alianza, este deseo profundo de Dios de que los hombres y las mujeres entremos en esta relación profunda, profundísima con Él, que es la relación de padre e hijo. Y fíjense, la Biblia tiene voy a terminar y empezar a cerrar esto. Yo les dejo 2 ideas para que las mastiquen. La Biblia tiene, como en el Antiguo Testamento, tiene 2 metáforas. La metáfora de Dios como un padre y la metáfora de Dios como un esposo. La metáfora nupcial, como habíamos visto, y la metáfora filial. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Esas 2 metáforas, porque en el Antiguo Testamento están expresadas como metáforas, se convierten en el Nuevo en realidad. ¿Qué es lo que viene a revelar Jesucristo? Que Dios es Padre. Vieron que, o sea, toda la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento es hacernos dar cuenta que Dios es nuestro Padre, no ya como una metáfora, sino como una realidad. De hecho, es lo que, si nosotros tuviéramos que decir cuál es el resumen de toda la historia de la salvación, la tenemos en la carta de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 4:4. Si me agarra mi profesor de Biblia, Gálatas 4:4, ¿qué dice? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva, ¿ven? Para que nos hagamos hijos. La prueba de que somos hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense lo que está diciendo Pablo. Dice, la prueba, o sea, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos, para darnos la filiación adoptiva. Fíjense, una cosa importante es, cuando se hable de la imagen y semejanza, después
hay como una reflexión. Bueno, ¿en qué consiste la imagen y semejanza? Entonces muchos obviamente van a decir, bueno, en que el hombre es un ser espiritual, que tiene inteligencia, que tiene voluntad, bueno, está todas, hay tratados y más tratados de en qué consiste esto de la semejanza. Sin embargo, desde el punto de vista puramente bíblico, ser imagen de alguien es ser su hijo. En el capítulo 5 del Génesis, vuelve a aparecer, o sea, acá tenemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no, después pasan unos cuantos capítulos y no se habla más del tema. Y dice, en el capítulo 5, dice, tenía Adán 130 años, estoy leyendo capítulo 5, versículo 3, cuando engendró a un hijo a su semejanza según su imagen. Es decir, ser imagen y semejanza de alguien es ser su hijo. Entonces ven como que la intención de Dios desde el primer momento es hacernos sus hijos. Después esta realidad de la filiación se pierde por el pecado, el capítulo 3 del Génesis, pero se convierte en una hiperrealidad. Ya no va a ser más una metáfora, sino una verdadera realidad con Jesús. Y lo mismo va a pasar con esto de la orientación nupcial. Les digo dos palabritas de esto y termino. La liturgia es el modo en que los hombres y las mujeres entramos en comunión con Dios. El matrimonio es el modo en que un hombre y una mujer entran en comunión. ¿Sí? ¿Saben cuál es la semejanza de estas dos cosas? Y así como la metáfora de la filiación se convierte en realidad en el Nuevo Testamento, también la metáfora nupcial. ¿Por qué? Esto es mucho más complejo de explicar y simplemente yo les digo cuál es la idea. La idea es que, ¿cuál es? Es que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Sí? O sea, Cristo es el esposo y así se presenta en muchísimas ocasiones en el Nuevo Testamento, hay que estudiarlo y verlo, y la iglesia es su esposa. Y así como la Biblia empieza con un matrimonio, en el capítulo 2 vamos a ver el matrimonio de Adán y Eva, la Biblia termina con un matrimonio. El matrimonio entre el Cordero y su esposa, que es la Jerusalén celestial, que es la iglesia. Entonces, es como que este matrimonio, el matrimonio terrenal, digamos, es imagen de la Trinidad, del amor trinitario, y es imagen, es como el sacramento de el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Bueno, con esto termino. Bueno, no tenemos tiempo para preguntas a menos que alguien desborde por hacer alguna pregunta o un comentario porque estamos justitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos segundos. O algún comentario o alguien. Yo quisiera, solamente en toda esta narración, explicación e interpretación muy interesante que haces, ¿cuál es la necesidad de pensar en que esto es un relato en términos de mito? Porque, digamos, pareciera que podría interpretarse sin necesidad de la apelación al mito. Sí, es verdad lo que vos decís. Yo lo corregí un poquito cuando dije el lenguaje. Porque así como los mitos también hablan de, o sea, evidentemente cuando digo mito, quiero decir, no es una explicación científica del origen del universo. Los mitos hablan de relatos donde intervienen dioses, ¿no? Entonces, análogamente, de alguna forma, aplicamos esta idea del mito, algunos lo llaman un poema metafísico a esto. Juan Pablo II
cuando se refirió a estos primeros capítulos del Génesis, a los que llamó nuestra prehistoria teológica, dijo que estaban escritos en lenguaje mito. Y bueno, de ahí yo no sabía, pero podemos prescindir del mito. El mito es algo que, a mi modo de ver, es algo muy valioso y que habría que incorporar. El protestantismo tiene horror al mito, o sea, el protestantismo racionalista, como que huye del mito, tiene pánico al mito porque es algo que escapa de algún modo a esta explicación racional. Hay un libro, yo se lo recomiendo si quieren profundizar ese tema, que se llama Mito, Misterio y Plegaria, del padre Diego de Jesús. Es un libro, es un monje argentino que vive en Mendoza, que escribió este libro que bueno, trata todo el tema este del mito verdadero, etc. Sí. No me animo, pero me animo. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, la tradición hebrea dice que el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que incluye el Génesis, el autor es Moisés. Digamos, eso es lo que dice la tradición. Después, bueno, hay un montón de exégesis sobre el tema, algunos que dicen, no, bueno. Yo siempre, personalmente, lo que adopto como principio es, salvo que alguien me demuestre lo contrario, voy con la tradición. Y por ahora nadie me pudo demostrar lo contrario. No quiere decir, o sea, es como que realmente eso es lo que... Después cada libro tiene su autoría supuesta. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Que tenga alguna inquietud que no pueda esperar. Tenemos una segunda, sí, por favor. Sí, claro. Dios crea y después ve que es bueno, eso no lo puedo entender. ¿Cómo puede después ver que es bueno? Bueno, nuevamente, o sea, nosotros, hay que expresarlo en el lenguaje humano, ¿eh? O sea, como que la intención, vio que, o sea, que su intención, que era hacer algo bueno, está plasmada en algo bueno, eso es lo que quiere decir, como un segundo momento. Pero no es que, de vuelta, es un lenguaje antropomórfico, es como que yo hago una estatua, me sale bien y digo, uy, qué buena me salió. ¿Por qué el protestantismo le tiene terror a este mito? Bueno, no, porque... O sea, terror al mito. Es porque... el protestantismo nace, de alguna forma, con el deseo profundo de una interpretación completamente racional de la vida. Entonces, todo lo que escape